Don Rodolfo era un hombre de costumbres. Tenía 68 años y, desde hacía décadas, salía todas las noches a pescar al mismo lago. Siempre a las 11 en punto. Decía que a esa hora los peces estaban más tranquilos y que, con el silencio de la noche, podía escucharse incluso como el agua respiraba. Su familia ya estaba acostumbrada. Lo veían salir con su linterna, su caña y el viejo bote de madera, sin miedo alguno. Aquella noche parecía igual a cualquier otra. El cielo estaba despejado, la luna iluminaba la superficie del agua y apenas escuchaban los grillos en la orilla. Rodolfo avanzó remando lentamente, hasta llegar al centro del lago. Echó el ancla, preparó la caña y se quedó esperando. Pero algo no estaba bien. El lago, normalmente tan sereno, comenzó a agitarse con pequeñas olas que golpeaban el bote. Al principio lo ignoró, pero entonces escuchó un sonido extraño, un chapoteo profundo, pesado, como si algo muy grande se moviese en las profundidades. Antes de que pudiera reaccionar, sintió un tirón en el bote. Fue tan brusco que casi lo hizo perder el equilibrio. El corazón le dio un salto. Pensó que tal vez era un pez demasiado grande, pero la fuerza era antinatural. El bote crujió como si alguien lo estuviera jalando hacia abajo. Desde una de las esquinas, el pánico se apoderó de él. Agarró el pequeño motor, lo encendió con manos temblorosas y empezó a remar con todas sus fuerzas. El bote se sacudía, el agua golpeaba los bordes, y por un momento sintió que iba a volcarse. Apenas alcanzaba a ver, pero en medio del estruendo, escuchó algo escalofriante en un movimiento en el agua, fuerte, como si un cuerpo enorme nadara alejándose hacia la otra orilla. Logró llegar a tierra, jadeando, empapado en sudor frío. Sus piernas le temblaban tanto que casi no podía caminar. Esa noche no durmió. No quiso contar nada, porque pensaba que se reirían de él, o peor aún, que pensarían que estaba perdiendo la cordura. A la mañana siguiente, mientras desayunaba con su familia, todavía recordaba el tirón, ese sonido en el agua, esa sensación de que lo querían arrastrar al fondo. Y justo en ese momento, alguien tocó la puerta con desesperación. Eran los vecinos. Preguntaban si habían visto a su hijo Mayo Ere, un joven de 23 años, que no había regresado desde la noche anterior. Había desaparecido. La noticia cayó como un balde de agua fría. De inmediato los vecinos comenzaron a organizar una búsqueda. Revisaron los caminos, los alrededores, las casas cercanas. Nadie sabía nada. Rodolfo, con la voz entrecortada, sugirió algo. ¿Y si buscamos en el lago? Nadie entendió por qué lo dijo, pero su mirada era seria. Casi aterrada fueron todos juntos. El ambiente se cargó de un silencio pesado. Al llegar, una anciana del pueblo, conocida por sus creencias y costumbres antiguas, les dijo: sí, ¿quieren encontrarlo? Hagan lo que hacían nuestros abuelos. Coloquen un canasto en el agua, con una vela encendida. Si la vela se detiene y se apaga, ahí estará el cuerpo. Entre dudas y miedo, lo hicieron. Colocaron el canasto y lo dejaron flotar. Al principio, se movía despacio con la corriente, balanceándose suavemente. Todos observaban en absoluto silencio. Pasaron minutos que parecieron eternos, y de pronto, el canasto se detuvo en seco, en medio del lago. La vela comenzó a temblar. La llama parpadeaba, luchando contra una brisa inexistente, hasta que se apagó de golpe. Los hombres se lanzaron al agua, remando hasta ese punto, y ahí lo encontraron en el cuerpo del joven, atrapado en el fondo, con los ojos abiertos y el rostro desfigurado por el miedo. Había muerto ahogado. Don Rodolfo se quedó helado, porque el lugar exacto donde apareció el muchacho era la misma esquina del lago en la que, la noche anterior, algo había intentado hundir su bote. Desde entonces, el lago dejó de ser un sitio tranquilo. Muchos vecinos juraban escuchar, a altas horas de la madrugada, golpes extraños contra las barcas, como si alguien tocara desde abajo. Otros aseguraban oír un chapoteo que se alejaba lentamente, siempre hacia la misma dirección, y algunos decían haber visto, en noches de luna llena, una sombra moviéndose bajo el agua, como si el lago aún reclamara más víctimas. Don Rodolfo jamás volvió a pescar de noche. Desde aquella vez, cada vez que veía el lago sentía que algo lo observaba desde las profundidades. Pero lo más inquietante ocurrió semanas después. Una tarde, cuando intentaba convencerse de que todo había sido coincidencia, escuchó que alguien llamaba a su puerta. Al abrir, no había nadie, solo un charco de agua fangosa en el umbral. Su nieto pequeño, que estaba jugando cerca, lo miró con los ojos muy abiertos y le dijo con voz inocente al abuelo: «Ese muchacho mojado te estaba buscando».
Me dijo que pronto lo vas a acompañar a pescar al lago. Rodolfo se quedó helado, porque nadie más lo había visto. Y desde entonces, cada noche, al dar la medianoche, escuchaba el mismo sonido que lo había aterrorizado aquella vez en golpes contra la madera del bote guardado en su patio, como si alguien, desde dentro del lago, siguiera llamándolo para terminar lo que empezó.